Muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo Exploradores del Saber, conformado por Gerardo, Daniela y Berenice. Mi nombre es Víctor Manuel Osorio López y les daré la introducción al tema del mito al logos. Para comenzar, pensemos en cómo los pueblos antiguos intentaban comprender la realidad que los rodeaba. Antes de la filosofía y mucho antes de la ciencia, el ser humano se encontraba frente a un mundo misterioso, lleno de fenómenos que parecían imposibles de entender. Se hacían preguntas como ¿por qué llueven? ¿Qué causan los rayos? ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Y de dónde venimos? Todas estas preguntas buscaban respuesta, y la forma más común de contestarlas fue a través de los mitos. Los mitos no eran simples cuentos inventados para entretener, sino relatos cargados de simbolismo que ofrecían una explicación y un sentido a lo desconocido. A través de ellos se intentaba dar el orden al caos de la naturaleza y comprender sucesos que escapaban de la experiencia humana. Por ejemplo, cuando estallaba una tormenta, no se pensaba en procesos físicos como la condensación del agua o la electricidad, sino en la acción de Zeus, el dios del trueno, que desde el Olimpo lanzaba un rayo para mostrar su poder. Del mismo modo, cuando la tierra temblaba, los griegos lo atribuían a Poseidón, que agitaba las aguas y golpeaba el suelo con su tridente. Además de explicar la naturaleza, los mitos también tenían una función social y cultural. Transmitían valores, reforzaban costumbres y daban cohesión a la comunidad. Cada pueblo encontraba en sus mitos una manera de entender quiénes eran, de dónde venían y cuál era su destino. Eran, en cierto sentido, un lenguaje compartido que ayudaba a dar identidad a toda una civilización. Sin embargo, con el tiempo, algunos pensadores griegos comenzaron a plantearse una inquietud fundamental. ¿Es posible que todo lo que suceda dependa solamente de los caprichos de los dioses? ¿O habrá detrás de todo esto un orden, unas causas que podamos descubrir a través de la observación y la razón? Esa nueva forma de cuestionar la realidad marcó un giro decisivo en la historia del pensamiento. De esta manera, poco a poco se abrió paso al logos, que significa palabra, razón o argumento. Con el logos, el ser humano empieza a buscar explicaciones no basadas en relatos divinos, sino en causas naturales y razonamientos lógicos. Es el inicio de la filosofía, un cambio radical que transformó la manera de pensar y que todavía hoy sigue siendo la base de nuestro modo de entender el mundo. A continuación, los dejo con mi compañero. Ok, muy bien. Eh, yo les voy a hablar sobre el surgimiento de logos y los presocráticos, perdón. Mi nombre es Camacho Mesa Cruz Gerardo y hoy les voy a hablar sobre estos temas. Voy a empezar diciendo que logos significa principalmente razón y discurso. Esto empezó por ahí en el siglo, en Grecia, perdón, por ahí en el siglo 6 antes de Cristo con los filósofos presocráticos que básicamente empezaron a buscar principios naturales y explicarlos a la realidad. ¿A qué voy con esto? Pues uno de ellos fue Tales de Miletos, que decía que todo provenía del agua. Otro era Anaximandro, que decía que hablaba del apeirón. Y lo indefinido como origen, algo indefinido como el origen, que básicamente trataba de explicar algo ilimitado o algo sin final, no, perdón, algo sin fin. Y también teníamos otro que era Heráclito, perdón, que afirmaba que todo influye, que todo está en constante cambio. Y pues hay una diferencia clara, perdón, entre uno y otro, pues que de mitos, si había un rayo, si cayó un rayo, lo daban a que era obra de Zeus. En cambio, en Logos se vio esa diferencia, ya que si cayó un rayo decían que era un fenómeno natural y que eso se podía investigar, obviamente, ¿no? En estos pues primeros intentos de explicación racional marcaron un cambio radical en el ser humano, obviamente. Empezaron a confiar más en la observación, en la reflexión y en la lógica que en los
en que en los relatos divinos, vaya. ¿Y esto por qué? Porque principalmente vieron los cambios o vieron o empezaron, como dicen aquí, a pensar, a observar, a reflexionar aún más, perdonen el ruido, para que surgieran esos cambios y esas transformaciones de que, vaya, de que no todo era divino tampoco, o no todo era de Dios, por así decirlo, sino que más que nada eran temas naturales que se podían investigar y aprender y saber y estudiar, vaya, para buscarles o para hallarles una razón lógica, ¿no? Entonces, sí, esos eran el tema que les quería presentar más o menos y de lo que me tocó hablar y espero me hayan entendido. Mi nombre es Espinosa Valles Daniela. Yo les voy a hablar un poco sobre Sócrates, Platón y Aristóteles, sobre cómo es que estos filósofos de la época llevaron el logos a una nueva forma más desarrollada. Básicamente, para empezar con Sócrates, este usó el logos más que nada para buscar la razón de la vida y la moral en sí, ya que este estudiaba más que nada al ser humano que a la naturaleza, porque se interesaba más en que el ser humano se conociera a sí mismo. Por otra parte, su sucesor, que fue Platón, este filósofo llevó el concepto de logos a un nuevo nivel o una escala más variada, ya que su filosofía o su sí, filosofía sobre ideas o básicamente decía que el mundo que conocemos o el mundo que podemos ver realmente es solo una copia imperfecta del mundo real y que el mundo real solo se puede llegar en base al razonamiento del ser humano, no por base a los sentidos. Por otra parte, Aristóteles llevó el concepto de logos a otro nivel, ya que fue el que la aplicó en el sistema de estudio de la naturaleza y fue el que unió, por así decirlo, la lógica, la biología y todo y la ética en un mismo conjunto como disciplinas en sí. Para él todo era una causa, para él todo tenía una causa y un final, o sea, toda actividad tiene un caso. Y la tarea de los filósofos, y decía que la tarea de los filósofos era descubrirlo básicamente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Berenice Martínez Vallejo. Y pues bien, yo voy a dar la conclusión o la reflexión de este capítulo. Con Sócrates, Platón y Aristóteles, pues podemos confirmar que el logos no era solo una novedad, sino un camino que transformó a la humanidad. Se volvieron el punto de partida, pues para que la filosofía y la ciencia se volvieran herramientas esenciales para entender la realidad. Pero eso no significa que el mito haya desaparecido. El mito sigue presente en las culturas, en las religiones y hasta en las historias narradas y modernas que contamos hoy en día, como el de los héroes de la ciencia ficción, las leyendas o las narrativas que nos dan identidad. Hoy vivimos en un mundo donde el logos es fundamental, porque la ciencia, la tecnología y la filosofía nacen de él. Sin embargo, pues seguimos necesitando del mito, porque el mito nos da sentido a nosotros como sociedad y nos une. En mi opinión personal, la filosofía siempre me ha parecido muy interesante. E incluso he llegado a pensar que en cada ser humano vive un
filósofo pues desesperado por salir. Porque para mí la filosofía es un esfuerzo muy humano para comprender el sentido más profundo de la humanidad y de la realidad, porque pues nosotros queremos entender nuestra propia existencia. Para mí la filosofía no se conforma con lo que ya está preestablecido, sino que va en busca de más allá de lo que no se puede ver a simple vista. Y pues en pocas palabras, la filosofía es aprender a pensar, pero muy profundamente, pues para poder vivir mejor, porque nos ayuda a unir el conocimiento con nuestra propia existencia. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.